darles bienvenidos a la UTN La Plata, los que nos visitan por primera vez, y a los viejos conocidos, gracias por venir. Es un gusto desde la facultad recibir a Pablo Costamaña, que nos honra con tu visita, es muy grato tenerte acá. Y quiero darle paso a los directores de la Maestría en Desarrollo Territorial, Juan Cruz Mardeliche y Mijael Sass, que son los organizadores y quienes tienen el vínculo directo con Pablo en una temática que la maestría trata, que es parte, entiendo, también del seminario que va a dar mañana Pablo también en la maestría que se desarrolla en la facultad. Agradecer también a Humanidades y a la Facultad de Geografía por sumarse a esta convocatoria. Y bueno, bienvenido Pablo a la UTN La Plata. Vos sos UTN desde hace tiempo, dando vuelta por la UTN, así que bienvenido a una sede más de la UTN. Bueno, muchas gracias Gerardo. Bueno, me sumo también a las palabras del agradecimiento de Pablo y a la UTN sobre todo por generar este espacio, ¿no? Que pueda venir Pablo, el acompañamiento a la maestría en Desarrollo Territorial, que es una maestría joven y nueva acá en la facultad y que venimos, bueno, trabajando con Mijael y con todo el equipo docente. Bueno, lo mío va a ser breve, simplemente comentar cómo va a estar desarrollada la dinámica. Va a estar Pablo exponiendo esta charla, esta conferencia con un tema transversal que nos invita de diferentes disciplinas a pensar el modelo de desarrollo territorial. Y después, bueno, Mijael va a hacer la presentación formal. También tenemos a otra autora del libro que venía a hablar, Eleonora Spinelli, que venía a hablarnos también de otra dimensión del desarrollo territorial, con la dimensión del género, que también es un tema muy importante para poder llevar adelante. Agradecerle, bueno, a alumnos y alumnas, a diferentes referentes de la universidad y diferentes espacios que han venido, Facultad de Humanidades, con la carrera de Geografía, el Centro de Investigación Geográfica con Patricia Pinto, a Gastón Sirio, que ha venido también por la UNLP y UNA, a Isabel López, del equipo de las colegas de Arquitectura, con Alicia Ríos. Bueno, hemos podido realizar un encuentro también con diferentes referentes para que Pablo, bueno, nos pueda también allanar el camino un poco en estas temáticas y construir redes, que creo que en este contexto es sumamente necesario encontrarnos, poder pensar en clave colectiva, algo que nos desafía todo el tiempo. Así que bueno, le doy la palabra a mi compañera, Mijael Sass. Gracias Juan, bueno, a las autoridades de la universidad, muchas gracias por darnos el espacio. Para nosotros es muy importante que Pablo esté acá y que Eleonora también, que es parte del staff docente, esté. Hace muchos años que nos conocemos tanto con Pablo como con Eleonora y venimos transitando un camino conjunto vinculado a temas del desarrollo territorial, que fue nuestro punto de unión, porque fue profesional y después se fue construyendo este lazo que es producto de tantos años de trabajo. Lo que respecta a la charla de hoy, a la presencia de Pablo, tiene que ver con el interés que tenemos en profundizar los temas vinculados a los nuevos temas del desarrollo, a aquellos temas que aún están en pleno debate y que de una forma u otra el libro que Pablo y Miren Larrea, que es la otra autora, fueron construyendo a partir ya de una serie de distintos libros en los que están trabajando tanto desde el Instituto Praxis en Rafaela como la maestría, como desde el Instituto Vasco de Competitividad y la Universidad de Deusto. Y siendo un libro actual, de hecho se publicó a fines del año pasado, era importante poner en valor esta producción y también que en voz de Eleonora aparezcan los otros autores de los distintos capítulos que se fueron desarrollando y que atraviesan en forma directa, transversalmente, las distintas temáticas que hoy hacen a los nuevos temas o los desafíos de desarrollo. Voy a sintetizar en pocas palabras. Pablo Costamaña, para que sepan y conozcan un poco su perfil, es doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad del País Vasco, es el director del Instituto Praxis de la Universidad Tecnológica Nacional y vicedirector de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Facultad Regional Rafaela de la UTN. Es profesor de distintas universidades, de la UNRAF y otros espacios de formación tanto en Argentina como en América Latina y en Europa, y dicta clases de posgrado en distintas universidades. Ha trabajado en distintos organismos internacionales como la CEPAL, el BID, la OIT,
entre otros, en algunos programas de gobierno nacionales y subnacionales. Entre sus experiencias de gestión fue secretaria de Programación Económica en la Municipalidad de Rafaela, en Argentina, durante los años 90. También fue coordinador del programa Conectadel, el programa regional de formación para el desarrollo económico local con inclusión social del BID-FOMIN hasta el 2015. Es autor de distintos libros y artículos y tiene distintas publicaciones sobre estos temas vinculados al territorio, al estado de las políticas de desarrollo territorial, los sistemas territoriales de innovación. Fue coordinador general y es miembro fundador de la red de profesionales de desarrollo territorial para América Latina y el Caribe. Y además es un excelente amigo y un colega muy generoso en estos temas. Así que bueno, bienvenido Pablo. Y la presento brevemente a Eleonora también, que después nos va a acompañar con su intervención. Eleonora Spinelli no es platense, pero es platense. Hace más de 20 años que vive en el territorio. Es magíster en planificación y gestión de la comunicación y especialista en desarrollo endógeno, docente universitaria de grado y posgrado, investigadora en distintas temáticas vinculadas a la comunicación, la educación, el género y el desarrollo territorial. Se desempeña también como consultora en proyectos vinculados a la incorporación de la perspectiva de género para el desarrollo de ciudades sostenibles, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y tiene distintas experiencias vinculadas a temas de desarrollo del enfoque pedagógico, el desarrollo territorial, a la facilitación de procesos en territorio y el vínculo del género y otras temáticas asociadas también a distintos proyectos implementados por diversos organismos. Y además, como les decía, tanto Pablo como Eleonora son docentes de la maestría en Rafaela, en Buenos Aires y aquí mismo en La Plata. Así que bienvenida, Eleonora, también a este encuentro que tenemos donde participan distintas personas y están nuestros estudiantes de la maestría que también mañana van a transitar la segunda parte de formación con Pablo. Gracias, Pablo, por estar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre le digo a mis amigos que me da un poco de vergüenza esa parte donde recitan tu currículum, y prefiero, ahora les voy a partir de una hermosa conversación que tuvimos antes de llegar acá al aula, a esta preciosa aula, que hemos reunido con profesores de la maestría, y me parece lindo empezar la charla de otra manera, que tiene que ver con cuál fue mi trayectoria, y creo que desde ahí se entiende también el proceso del libro. El objetivo que tengo en la charla de hoy son dos. Uno es motivarlos a leer el libro. No les voy a contar todo el libro, solamente les voy a contar algunas cosas que me parecen importantes en términos de despertar su curiosidad para leer un libro que no descubre la pólvora, pero que sí reflexiona temas que para nosotros son importantes en el marco de donde se mueve el mundo de hoy. Así que ese es el primer objetivo, no es contarles todo el libro, sino tratar de motivarlos en su lectura. Y el segundo punto es, ojalá pueda conseguir que luego de la intervención conversemos. ¿Sí? Me parece más lindo eso que siga hablando mucho yo. Entonces, ojalá pueda cumplir con esos dos objetivos. El primero es más de largo plazo, el segundo es más de pique corto, diríamos, lo que me gusta el fútbol, de tratar de poder conversar con ustedes sobre esta temática. Les quiero contar de dónde vengo, porque creo que es importante mostrar ese camino para ver cómo se originó el libro. Yo vengo con un conjunto de compañeros y de compañeras y de colegas del desarrollo económico local. Y como decía Mijal, de los años 90. Mi aproximación al territorio viene por el lado de entender la actividad productiva, las empresas. El concepto de desarrollo territorial no era tan fuerte en los 90, sino había una construcción distinta
cada disciplina, cada dimensión iba por su lado. Entonces nosotros, en particular, este grupo venía del desarrollo económico local y fue evolucionando. Sinceramente que creo que fue evolucionando. Pasamos de ver en el territorio a las empresas, a los emprendedores, a la idea de la cadena de valor, en América Latina las aglomeraciones productivas. Fuimos evolucionando en los qué del desarrollo territorial. Hoy todavía seguimos evolucionando en incorporar temática. Yo creo que el salto más grande que dimos fue sobre fines de los 90, principios del 2000, donde nos encontramos con politólogos, con trabajadores sociales de distintos lugares de América Latina y algunas otras profesiones, y pasamos, o hicimos el intento de pasar del desarrollo económico territorial al desarrollo territorial. Es más, esta red que Mijal decía es la red de desarrollo territorial, se llama Red DETE, era la red de desarrollo económico territorial para América Latina y el Caribe, y en un congreso en Costa Rica pasamos con el mismo nombre a hacer la red de desarrollo territorial. Lo que estábamos intentando mostrar es que íbamos evolucionando hacia una mirada más sistémica, más compleja de la idea del desarrollo. Ahí nos fuimos encontrando con distintas disciplinas, por eso hoy en la conversa salió la idea de lo multidisciplinar. Los arquitectos venían con el desarrollo urbano, con el ordenamiento territorial. Digo los arquitectos, perdón, geógrafos. Digo los arquitectos, los geógrafos y otras disciplinas, los politólogos, aquellos que defendían la mirada del Estado. Fuimos por diversos caminos, encontrándonos con nuevos qué. En ese recorrido, nosotros sumamos el desarrollo sostenible. Muestro esto en términos de, para que me conozcan un poquito de dónde vengo, porque mi sesgo sigue estando presente a la hora de mirar los territorios, pero también para ver que el recorrido no es lineal, es sinuoso, vamos avanzando y todavía hoy estamos incorporando temas al desarrollo territorial. Entonces digo, estamos en un conjunto de gente evolucionando en los qué del desarrollo territorial, incorporando nuevos temas. También conversábamos hoy a la tarde que la pandemia nos trajo a la maestría en desarrollo territorial, que hace 15 años cuando definimos el primer programa era una mirada bastante más sistémica de lo que teníamos en los 2000. La pandemia, por ejemplo, nos trajo los temas de salud comunitaria. Nosotros ni lo teníamos en el programa. ¿Eso qué significa? Que si no lo teníamos en el programa no lo teníamos registrado a la hora de darlo. Y la pandemia nos puso arriba a la mesa estos temas. La fuerte necesidad de los territorios de debatir una de sus principales problemáticas, que es los temas de seguridad y territorio, hace que desde el desarrollo territorial tengamos que empezar a tener ideas, conceptos, enfoque, gente que labure los temas del territorio. Entonces, yo vengo del desarrollo económico territorial, del desarrollo económico local, le llamamos en esos momentos, fuimos incorporando nuevas temáticas. Dentro de las nuevas temáticas está la dimensión ambiental del desarrollo. Hay un juego ahí de debate, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. El libro lo trata Pablo Albuquerque en el libro. Pero el tema está instalado. Después voy a volver. Lo que intentamos hacer con el libro es volver a darle una centralidad en nuestro recorrido del desarrollo territorial a la temática ambiental, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, no es que este tema, el libro es nuevo en tanto la temática.
es nueva para nosotros darle más centralidad y reflexionar sobre todo por las cosas que no estábamos haciendo. Yo creo que ese fue el inicio del libro. Paralelamente al avance en los queres del desarrollo territorial, en forma concatenada también, hicimos una reflexión a mediados de los 2000 en un programa en que nos tocó trabajar, que fue el programa de Conectadel, que fue un programa de formación en desarrollo territorial para toda América Latina y el Caribe. En ese programa que me tocó coordinar, la reflexión que hicimos, que también lo contaba hoy, espoleaba hacia algo, la reflexión que hicimos fue que hacía 15, 20 años que nos metíamos en los temas del territorio y no teníamos el impacto que habíamos buscado después de dedicarle tantas horas de trabajo, tanta plata y tanta movilización. Ya, ¿qué corno nos está pasando acá? Que venimos bien en la teoría, empezamos a saber qué es lo que hay que hacer, pero teníamos dificultades en el cómo se hacían las cosas. Pues eso nos llevó a una reflexión muy profunda. Y Eleonora Spinelli fue parte, junto con otra colega chilena, fuimos parte de un grupo que pensó de qué manera estábamos construyendo capacidades en el territorio. Había algo que no estábamos haciendo bien. Bueno, al final ahí nos fuimos a aprender de los pedagogos latinoamericanos, ¿no? Trajimos a Freire a los 2000 a aprender a ver que teníamos que pensar distinto en el territorio. Entonces yo creo que ahí tenemos como un segundo bloque que nos posiciona y abre la perspectiva para entender mejor el libro, que es: tenemos que reformular la manera de construimos capacidades en el territorio. En el territorio sabíamos bien lo que teníamos que hacer, pero no podíamos aprender. Nuestra experiencia nos llevaba a pensar que el tema de capacidades era una gran limitación a la hora de cambiar nuestros territorios. O sea, que sabíamos para dónde ir a caminar, pero cuando nosotros teníamos que hacer las cosas, nos equivocábamos, cuando mirábamos, nos faltaba gente, nos faltaba recursos humanos, nos faltaba institucionalidad que nos ayuda a pensar en los términos del territorio. Entonces, ese cómo nos llevó a reflexionar y a cambiar nuestras prácticas. Recién el secretario de posgrado decía: la maestría en desarrollo territorial de La Plata tiene una impronta a partir de los directores distinta. Esa impronta que tiene La Plata distinta recoge esta idea conceptual de cambiar como estamos enseñando. No estamos enseñando de alguien que sepa y le dice durante 640 horas con una tesis a los alumnos y a las alumnas lo que tienen que hacer, sino que se involucren en los procesos de aprendizaje. Y esos procesos de aprendizaje significa estar, ver cómo se siente, cambiar la lógica de actuación, traer casos, reflexionar sobre la práctica. Tenemos un taller de praxis que significa también que en términos metodológicos vale la tesis tradicional, pero también vale otra manera de investigar, ¿sí? Que es investigar con la gente, y donde vale otra manera de investigar como la investigación de acción. Entonces, ahí lo que venimos es un avance enorme en los términos de qué hay que hacer en los temas del desarrollo territorial, no hecho solamente por nosotros, sino por un montón de gente de América Latina y Europa, que es lo que conozco. Recién Juan planteaba arriba de la mesa que están haciendo los chinos, y a mí me queda tan lejos China, pero sé, lo que les cuento es lo que estábamos haciendo en América Latina y en algunos lugares de Europa, que es avanzar. Entonces hoy aparece economía del conocimiento, bioeconomía, los temas de seguridad. Hay un tema enorme que estamos empezando a probar en la maestría y tenemos que traerlo al territorio, que es los temas de inteligencia artificial. Ya me duele la cabeza. Entonces sigue una evolución enorme en términos de qué,
y nosotros estamos reformulando el cómo, que significa repensar los temas metodológicos, y además nos reposiciona en términos epistemológicos también, en el sentido de cómo nosotros creemos que hay que construir conocimiento en los territorios. En ese recorrido que yo les quise contar, hemos construido algunos artículos, tenemos algunas experiencias, el taller de praxis tiene la idea de la sistematización, la citación como método de investigación que trabaja con los y las actores en el territorio. En ese marco avanzaba la crisis climática, y entonces con esta colega con la que tuve el gusto y sigo teniendo el gusto de interactuar, que es Milena Larrea, que es una investigadora vasca con una cabezota impresionante, empezamos a estudiar el tema de la crisis ambiental y sobre todo las prácticas en el territorio. No había esta idea metodológica del enfoque pedagógico de las capacidades, a nosotros nos había puesto arriba de la mesa la idea de la praxis. O sea, el qué, el cómo, y dentro del cómo es revisen lo que están haciendo. Y eso fue lo que hicimos, revisar lo que estábamos haciendo. ¿Y con qué nos encontramos cuando revisamos lo que estábamos haciendo en el desarrollo territorial? Que no éramos consecuentes con lo que estábamos diciendo. Que había que desarmar un poquitito cómo era nuestra práctica en el territorio y desde ahí intentar hacer mejoras. Por eso el libro se llama El desarrollo territorial ante la crisis climática, desafíos conceptuales y metodológicos. En ese escenario que veníamos caminando, la reflexión nos llevaba a pensar que no estábamos haciendo todas las cosas bien y que la reflexión sobre nuestra práctica nos ponía adelante desafíos conceptuales y metodológicos. Entonces ahí escribimos un documento, es un documento que dio inicio a este libro. Ese documento, que reflexiones sobre la crisis climática y la aportación del enfoque pedagógico de la investigación-acción, en ese momento la idea era más metodológica, ¿no? El artículo estaba preparado para reflexionar, como le decía recién, sobre nuestra práctica. Y entonces lo empezamos a presentar en distintos foros. El documento era, en principio, una excusa para seguir dialogando. Y esto es importante también en términos metodológicos. Una de las cosas que hemos aprendido en nuestra reflexión es que nuestras construcciones no son verdades absolutas. Son una parte de la verdad, y en el diálogo con el otro y con la otra es cuando íbamos a poder reforzar. Entonces ese documento que venía como parte de esta historia, que era, habíamos incorporado el tema del desafío de la crisis ambiental, pero esa crisis debería ser trabajada, construimos ese documento y lo empezamos a presentar. Y en ese giro de presentación veíamos que había cosas que en nuestro colectivo estaban bastante aceptadas. Una era que había que trabajar mucho sobre el tema de las capacidades. Era una reflexión muy de América Latina, de un grupo que cuando lo empezamos a chequear había avanzado en otros temas, no solamente nosotros habíamos avanzado. También coincidían en que la idea de la praxis era importante, la idea de combinar teoría y práctica. Eso nos interpelaba mucho como universidad, lo charlábamos también en la reunión. Nosotros somos investigadores de creer que la investigación se conversa y se co-construye con los actores del territorio, y en esa lógica aparecía la idea de revisar lo que estábamos haciendo, y otros elementos que nos permitieron decir, miren, tenemos
algunos temas que profundizar y otros temas que tenemos que aprender. Entonces, ahí en ese escenario es donde empezamos a pensar este libro, ¿sí? Y ahí lo que hicimos fue convocar a autores y autoras de distintos países del mundo que estuviesen trabajando con nosotros o cerca de nosotros, pero con miradas distintas en los temas del desarrollo territorial. Y ahí empieza a tomar cuerpo este libro, que además, no lo saben, para muchos puede ser una noticia, para nosotros fue una buena noticia y muchas horas de trabajo. Es un libro que viene acompañado con una serie de podcasts, y ahora les voy a contar por qué. Lo que hicimos fue distribuir temas a partir de estos ejercicios de diálogos que fuimos teniendo, producto del recorrido que habíamos hecho en América Latina y que le conté súper rápido, y también producto de, bueno, dejemos los otros temas, pero metamos el tema de la crisis ambiental como eje central y a ver qué nos está pasando. Y ahí fue donde definimos las secciones del libro y convocamos a diversos autores y autoras. El primer tema que sale del libro está hecho por dos economistas, uno muy conocido, muy querido para muchos y muchas de nosotras, que es Paco Albuquerque, y otro, yo creo que es el economista más importante del País Vasco, que es Miquel Navarro. Desde el punto de la economía, ellos recorren principalmente dos temas en el libro, y a mí me parece súper interesante. Que aún cuando de hace muchos años los que hablamos del desarrollo territorial hacemos una gran diferencia teórica entre crecimiento y desarrollo, y podemos dar 200 horas de clase entre la diferencia entre PBI y desarrollo, nuestras prácticas y la hegemonía la sigue teniendo la idea de crecimiento. Nuestra práctica a veces responde a esa idea hegemónica. Producto de un montón de razones, pero además también de los modelos de desarrollo. Entonces, ahí hay una discusión muy linda sobre la diferencia entre crecimiento y desarrollo, y además meten la idea del decrecimiento. No sé cuánto estarán familiarizados ustedes con la idea del decrecimiento, pero en los sectores del desarrollo económico local hablar de decrecimiento es bastante duro, digamos, ¿no? Se asustan. Este primer capítulo nos mete en ese debate. Primero, vamos a hablar de decrecimiento, es súper interesante, vamos a ver qué puede decrecer, qué no puede decrecer. Hay conceptos nuevos como la idea del desacople, pero en ese escenario, mírense que nuestras prácticas siguen en muchos casos favoreciendo al crecimiento sin meter el desarrollo. Y yo le decía también en la charla que tuvimos anterior, el libro, gente, está escrito y terminado a fines del 2023. Cuando volví a leer el libro a principios del 2025, era impresionante la ausencia de Milley Trump. O sea, yo estoy comentando esto sin hablar de negacionismo, sin hablar de modelos de desarrollo que impactan de una manera. Ya no sabemos qué estamos discutiendo en la Argentina de hoy, si crecimiento y desarrollo. No está claro todavía. Ese es el primer capítulo. La segunda sección es otra sección muy bonita que se llama Nuevas miradas del desarrollo territorial y su gobierno. Ahí los que convocamos son gente que tenía trabajo de desarrollo territorial con el Estado como centro del desarrollo territorial
y gente que viene de experiencias donde los movimientos sociales son centro del desarrollo territorial. Y hay un debate precioso. Los que venimos de tomar al Estado como centro del desarrollo territorial tenemos una mirada del diálogo, de la articulación, pero el Estado en el centro. Y los que vienen de los movimientos sociales, hay distintas ramas. Dentro de esas están los que no creen en el Estado, o los que creen que el Estado no es mi amigo, o los que creen que el Estado impide. Hay que hacer matices, depende de la región donde vivimos. Nuestra región cumple un rol. En lugares de América Latina el Estado realmente es un actor difícil de entender y de ayudar. En ese segundo capítulo hay un hermoso debate sobre el desarrollo territorial, el Estado y los movimientos sociales. Porque hay un elemento muy interesante que es: el Estado construye políticas ambientales, pero frente a los grandes conflictos, lo que moviliza el debate es la movilización de la gente. Fui muy rápido. El Estado construye políticas, esto lo aprendimos en los movimientos feministas. Vienen los movimientos sociales, el Estado empieza a hacer política, pero tiene sus limitaciones. Cuando aparecen los grandes conflictos necesitamos de nuevo los movimientos sociales, o los movimientos sociales que interpelan al Estado. Hay algo que pasa en la crisis climática que tenemos que revisar. ¿Cómo pueden dialogar frente al conflicto el Estado y los movimientos sociales? Las primeras acciones de diálogo entre el Estado y los movimientos sociales, cuando son épocas de conflicto, no son sencillas. Bueno, ahí tenemos una hermosa reflexión donde hay una colega de Rafaela y una colega vasca y un colega vasco con experiencia en estos temas, ¿sí? Y además en el mismo capítulo se debate la idea de construir una gobernanza transformadora. Hasta hace poco nosotros estábamos saliendo de la idea del Estado en el centro, los que veníamos de esta corriente, a decir el Estado no alcanza solo, tenemos que construir un nuevo diálogo. Esto no significa gobernanza y hay una cantidad de teoría en temas de gobernanza. Lo que estamos planteando es que para asumir el proceso de cambio de la crisis climática hay que volver a cambiar la gobernanza que estamos construyendo. Y vuelvo a decir, estamos planteando temas muy finos, muy de avanzada, cuando la realidad política de Argentina es, desde mi marco conceptual, un retroceso. Con lo cual, todo esto que estoy diciendo se complejiza mucho más. Entonces es el segundo capítulo, y es algo que no tenemos resuelto todavía en este diálogo entre el Estado y los movimientos sociales en el ámbito del desarrollo territorial. Aparece en ese segundo capítulo la idea de democracia también, ¿no? La idea de democracia para resolver los conflictos ambientales y también para definir políticas ambientales. Entonces yo vuelvo a hacer un link con la realidad. Nosotros estamos haciendo política de desarrollo territorial en una Argentina con el 40 y pico, casi el 50% de gente que no va a votar. No, digo, nosotros estamos construyendo política, nosotros no estamos haciendo bien las cosas y además la realidad nos está interpelando. Ese libro hay que verlo desde ahí. O sea, porque impresiona, si nosotros decimos que para nosotros, hay otro libro que hayamos escrito donde una parte central de lo que hacemos nosotros tiene que ver con que el desarrollo territorial es una apuesta importante a fortalecer la democracia. Por dar las voces, por distribuir el poder, por dar la participación. Entonces,
esto pone en duda, yo creo que ahí yo tengo tremendas falencias para argumentar en términos teóricos. Vengo de ahí, solo lo sufro, tengo algunas ideas, pero hay una idea de crisis democrática, crisis ambiental, construcción de saberes, que vamos a ver. Hay una sección número 3, que son los aportes del feminismo para pensar el desarrollo territorial. Ahí está Elio, por fin. Yo sé que me odia, pero por fin. Elio, Eleonora Spinelli, como la presentó Mijares, también en la maestría, una colega con la cual trabajamos juntos, y ella trabajó junto con Patricia Gaya, una argentina exiliada que vive en Inglaterra hace muchos años. Trabajó en este capítulo sobre los aportes del feminismo. ¿Quieres que cuente mi capítulo? No está ensayado esto. Bueno, voy a ser breve, voy a apuntar un poco en la línea de lo que viene contando Pablo, no desarrollar todo lo que dice el capítulo, porque hay una invitación a leerlo, pero sí por ahí las motivaciones o lo que le dio origen a trabajar esto. Primero la invitación a hablar de esta dimensión de género en el desarrollo territorial, que todavía sigue siendo una cuenta pendiente en los temas del desarrollo territorial, incluso en la producción y también en la presencia de las mujeres como autoras, como parte de quienes enuncian estos temas del desarrollo. La invitación a escribir un capítulo también desde el diálogo con otras colegas de otras latitudes, con otras problemáticas, cómo nos interpelaba, cómo escribir situado en este contexto, en este tiempo, qué decir. Entonces el capítulo lo que hace es, bueno, yo no vengo de los temas ambientales, sí he trabajado en ellos, pero era también animarse a hacer este cruce. Y bueno, la primera cosa que puedo contarles del proceso de escritura, que no fue un proceso de escritura tradicional, como nada en la maestría en desarrollo territorial, en praxis, no van a ver que no hay nada tradicional, porque nos invitaba como a dialogar acerca de lo que íbamos a escribir, y una vez que escribimos cada una nuestro texto desde nuestros interrogantes, con total libertad, con algunas coordenadas, pero con total libertad, lo volvimos a discutir en un taller que terminó siendo un podcast, que yo ayer escuché por primera vez, tengo que decirlo, porque me daba mucha vergüenza escucharlo, pero ayer lo escuché, porque tenía que retomar eso. Y después, a partir de ese intercambio, con nuevas preguntas, volvimos a escribir o reescribir ese capítulo. En líneas generales, por ahí, 2 o 3 ideas de lo que fue trabajar esta dimensión, que va un poco en línea con lo que cuenta Pablo. Lo primero que yo planteo en el capítulo es a repensar la dimensión de género en la interseccionalidad, en diálogo con otras dimensiones, entre ellas el cambio climático. Salir de esta idea de la dimensión de género como un tema de la agenda, que además hoy es un tema bastante sospechado, no es el mismo contexto hablar hoy que en otro tiempo, pero salir de esta idea de la mirada de género como un agregado a otros temas para partir a pensar de una epistemología del género, que es un poco la idea que nosotros al menos discutíamos o trabajamos ahí con Patricia. Patricia es la autora del otro capítulo que está en Inglaterra, es argentina pero vive en Inglaterra. Entonces, cuando pensamos en crisis climática, porque ya no es cambio climático, sino crisis climática, nos traía algunas cuestiones a revisar que desde los movimientos de mujeres, los feminismos y los movimientos de la diversidad sexual tan ricos en nuestro país, sobre todo con tanta tradición y con tanta militancia y tanta presencia territorial, empezar a rediscutir algunas cosas, como básicamente el modo de producción y consumo, el vínculo que tenemos con nuestra tierra, con nuestra comunidad, el modo que nos cuidamos, traer como la categoría del cuidado como esta dimensión tan relevante para la sostenibilidad de la vida. Digamos, la sostenibilidad de la vida hoy debería ser nuestra preocupación fundamental, porque además es la que sostiene el andamiaje de todo el mundo de lo productivo, ¿no? Entonces, ¿qué valor le damos al cuidado? Y además pensar que la crisis climática
no nos afecta a todos y a todas de la misma manera, cómo nos pegan nuestros territorios, cómo nos pegan los entornos urbanos, los entornos empobrecidos, en la ruralidad, en las comunidades, y cómo muchas veces o en mayor medida produce sobrecargas adicionales a las mujeres que ya vienen con estos roles de cuidado, estos roles asignados históricamente, cómo produce sobrecargas y poco reconocimiento en la solidaridad y en el modo de encarar la cotidianidad y la vida. Entonces ahí había 3 o 4 claves que queríamos pensar. Uno tiene que ver con el cuidado, otro tiene que ver con recuperar el valor de los lazos sociales, traer la importancia de la comunidad. En esto las redes de mujeres, las redes, es algo central para pensar en la lógica del propio individualismo en el que estamos. La interseccionalidad, o sea, mirar cómo a veces las mujeres atravesamos estas situaciones, porque además, no solamente por nuestra condición de mujer ya en situaciones de desigualdad, sino articulada con la raza, con la pobreza, con la ruralidad, pensar en una trama, no solamente en un solo sentido. Eso también era un tema que traíamos en este capítulo, que pensaba yo en este capítulo. Y otra de las cuestiones que también invitamos a pensar es valorar la producción de conocimiento que las mujeres tenemos de nuestro territorio. Cómo traer, y esto va muy en línea con Praxis y con lo que trabajamos en la maestría, cómo poner en valor esos saberes ancestrales, esa cultura que se transmite de generación en generación, jerarquizar los saberes populares de nuestras comunidades en América Latina y sobre todo en nuestros entornos, que a veces son negados o a veces son poco reconocidos. Entonces, también cuando pensamos en las capacidades, en el desarrollo territorial, es clave reconocer otros saberes que están por fuera de la academia y que muchas veces no están reconocidos ni tienen la centralidad que deberían tener. No sé si mucho más, pero era un poco la idea del capítulo y lo que invitábamos a reflexionar. Ahí. ¿Quieres que me quede acá? Que no me voy bien. No, quédate. Porfa. Al aporte del feminismo, siempre nos van interpelando y corrigiendo y estamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que una idea que yo tengo posibilidad de cambiar de lenguaje es que a la salida del libro ojalá muchos de ustedes puedan decir que hay que deconstruir alguna parte de su gestión docente y hasta individual con respecto al posicionamiento de cada uno y de cada una frente a la crisis climática. Hay otro capítulo, otra sección que viene también de la mano de feministas. Esta es una irlandesa que es una referente en la investigación acción en el mundo, Hilary Bradbury, que agrega algo que es muy importante a la hora de gestionar la crisis climática y el desarrollo territorial, que es el mundo de las emociones. Imagínense si ustedes me decían hace 25 años atrás, yo vengo del desarrollo económico local y tenía que trabajar con las empresas, y me decían, no, pero te alcanza. Y el mundo de las emociones, imagínense que además mi racionalidad era costo-beneficio. Cual además no es cierto que esa racionalidad es la que hegemoniza nuestras tomas de decisiones. Nuestras tomas de decisiones son tomadas en función de esas y otras racionalidades. Y una es las emociones. Entonces, necesitamos recomponer la emocionalidad, porque si no, nos gana la racionalidad. Esa racionalidad que nos pone ahora un camino donde parece que está bien evadir impuestos, donde parece que está bien cerrar el déficit a costa de los jubilados, o tomar decisiones que implican no hacer nada con los residuos porque sale caro. Hay cosas ahí, ¿no? Yo creo que el mundo de las emociones viene a ayudarnos con la sección del aporte de estas dos colegas que hablan desde el feminismo y de Hilary Bradbury.
Hay otro capítulo súper interesante, y ya hay otros capítulos que son súper interesantes, pero yo lo voy aburriendo, pero este nos marcó bastante, que es un antropólogo yanqui que vive hace 25 años en El Salvador, Andrew Cumming. Nosotros sabíamos que le estábamos errando, pero la gente tomando mate me da una envidia allá atrás. Algún antropólogo que no toma mate seguramente, pero puso arriba de la mesa algo que él estaba trabajando, que es no solamente, nuestra experiencia indica que los que estaban al centro del desarrollo territorial son las personas. Para nosotros, para mí fue un gran avance, con lo que veníamos de poner en el centro a las personas, en otra disciplina a la vivienda, en otro a la infraestructura, poner a la gente en el centro fue un gran avance. No es nuevo, hay otras disciplinas que lo vienen laburando, nosotros no, por eso es importante para nosotros. Lo que plantea el libro es: con eso ya no alcanza, es la vida en el centro. Y esto significa incorporar a la naturaleza. Entonces, el desarrollo territorial ahora debe ponerse lentes, nuestra corriente del desarrollo territorial debe ponerse lentes para modificar la gestión del territorio, donde no solamente en el centro estén las personas, sino esté la vida, y en esa vida la naturaleza, que es difícil, porque en otro capítulo se cuestiona la racionalidad eurocéntrica, y la realidad eurocéntrica no pone la naturaleza en el centro. Significa repensar muchas cosas en nuestro concepto. Apenas lo estamos lanzando. Los pueblos del buen vivir, ya lo saben de hace mucho tiempo, pero nosotros no estamos impregnados. No es que yo estoy descubriendo la pólvora, nosotros no estamos impregnados de esto. Tenemos que aprender nosotros, que somos sensibles, y después ir a discutir con otros que no son sensibles, ni hablar de la disputa de poder con los que lo niegan. O sea que es muy fuerte el desafío. Reaprender a darle valor y voz al agua. ¿Sí? Este tipo está loco. Me hizo acordar, ahora que me vino un flash a la cabeza. Bueno, yo creo que la mayoría de los que están aquí vio El Eternauta, porque me imagino el perfil político e ideológico. Y El Eternauta, no voy a hacer ningún spoiler, es la salida colectiva. Y yo tengo un grupo de amigos de una ciudad del interior de la provincia de Santa Fe. Mi mundo es la universidad, es el diálogo político, los actores, pero mis amigos son del deporte. Y está presente la grieta. Entonces, casi todos habían visto El Eternauta. Y la reflexión era de los que no pensaban como nosotros, no veían nada de esto de la salida colectiva, que acá está la dictadura militar. No, yo veo otra cosa. Se veían una peli distópica. Me hizo ese flash porque yo decía, si no puedo discutir El Eternauta con esta gente que además tiene decisión, en muchos casos, deben pensar que yo estoy loco si digo que estamos pensando en darle voz al agua, a la tierra. Lo digo en términos de reflexión para lo que hacemos con el desarrollo territorial, que tenemos la obligación de hablar con actores que no piensan como nosotros. Lo digo, el desafío que nos presenta el libro, entonces, para ir cerrando, es conceptual en algunos temas. La vida en el centro. Es conceptual en repensar la relación entre el Estado y los movimientos sociales. Es repensar, es conceptual cuando decimos hay que buscar la justicia epistémica. Dejemos de leer solamente los europeos, construyamos desde América
Latina, desde Argentina, desde Berizo, desde La Plata. También es metodológico. Y incorporar el diálogo más fuerte, renovar la gobernanza, incorporar las emociones. Bueno, hay por eso lo de desafíos conceptuales y metodológicos, que dan cosas planteadas en el libro. Algunas cosas tienen algunas líneas de acción y otras todavía no. Pero cómo discutimos que el planeta tiene sus límites, cómo rediscutimos los temas de la democracia. Hay un capítulo que aborda un poquito los temas de tecnología sí, pero no solamente tecnología es la solución de todo. Esto me hace acordar, mi vieja práctica era profesor de economía y es con la que concursé en UTN. Entonces, el año pasado les pregunté cuál era la solución para el tema de la crisis ambiental y mayoritariamente me dijeron, ya va a venir la tecnología que nos soluciona todo. La tecnología no nos va a solucionar todo, hay un debate político, como se utiliza. También están esas cosas ahí, la idea de democracia, la idea de la naturaleza. Al final terminamos el libro y ahora el podcast, que reúne debates, ¿sí? Más hablados. Nos hizo reír porque nosotros hicimos un podcast para ampliar y facilitar el acceso al libro. Y los capítulos de podcast duran 40 minutos. Nos agarró un tipo especialista en podcast y dice, usted está loco. ¿Quién va a escuchar un podcast de 40 minutos? Y además re denso. Pero bueno, estamos aprendiendo, renzo. Claro, nosotros tenemos la facilidad tenemos la ventaja de poder tener gestos autoritarios en clase y decirle, bueno, el trabajo práctico número 4 significa que vos tenés que leer el capítulo 1 y 2 y escuchar el podcast. Entonces ahí se mueve un poquitito, pero si no, no hay nadie que elija leer el podcast. Entonces ahí vamos cerrando. Entonces el libro, la invitación al libro es la invitación desde un recorrido que es parte de un aprendizaje de un colectivo grande de gente que va aprendiendo de los temas nuevos, que como la realidad no es aburrida, nos va metiendo temas nuevos de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, que además hay una reflexión muy fuerte sobre nuestra práctica, y nuestra práctica es muy buena en muchas cosas, en otras cosas es regular, y en estas cosas tenemos que reaprender algunas cosas y de otras tenemos que aprender desde cero. Ese es el escenario con una crisis climática que nos interpela muchísimo, aun cuando parecería que en la Argentina de hoy la agenda no trata el tema de crisis climática. Ahora, recuérdenselo a los inundados de Pergamino y de Zárate de estos días, ni que hablar de ustedes en La Plata y ese recuerdo espantoso del 2013. Y Bahía Blanca, y el norte santafesino, y la seca, y la desaparición. Pero bueno, en el fondo también lo que hay acá es un mensaje, porque nosotros decimos en el libro, no somos neutrales, es un mensaje de cara a una pelea política. Hoy, ¿qué vamos a meter esto en la agenda si no podemos meter no sé qué? Es un desafío a repensar en épocas de complejidad y de dificultad. Así, hasta acá era la presentación del libro, pueda conseguir los dos objetivos, que eran motivarlos y más visitas al podcast, ¿sí? Me cuesta hasta recomendar que escuchen, porque el podcast de Paco Albuquerque y Miquel Navarro es un sueño, y los otros también son muy lindos, pero son requete densos, entonces da un poco de ver. Pero bueno, nada, para quedarnos a conversar con ustedes, a ver qué les pareció y a que nada, lo que quieran. Gracias a todos y a todas. Gracias a Pablo y a Eleonora por este espacio y este compartir sobre la producción, pero sobre todo por la experiencia que implicó, porque surge del diálogo de ustedes esto, digamos, lo experiencial del desarrollo del libro, y sobre todo las reflexiones y los debates y las preguntas que fueron surgiendo a lo largo del proceso creativo, porque no deja de ser eso, un proceso creativo. Este espacio es para compartir, este espacio es para dialogar, para hacer preguntas, y bueno,
bueno, lo abrimos para aquellos y aquellas que tengan ganas de consultar algo con Pablo y Eleonora. Creo que es un lindo momento para eso. Veo caras conocidas, bienvenidas y bienvenidos a los que no estaban al principio. ¿Alguien tiene ganas de...? Te veo con ganas de conversar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Reflexiones? ¿Algo que no se entendió? Sí. No sé si es una pregunta, pero mientras desarrollaba los temas, me hicieron una reflexión que me generó la reflexión, que hablaban de organizaciones sociales y la emergencia climática. Y lo primero que uno le viene a la cabeza, que es también en el contexto en el que estamos, que es como algo completamente desligado, porque la emergencia es otra, la vivienda, el techo, el comer. Y es cierto que son los primeros, los más vulnerables a la emergencia climática, ¿no? Pero no está en la agenda de las organizaciones sociales esa cuestión. Es entendible porque no está, ¿no? Ni tampoco ir como un sabio a decirle, usted tiene que atender a eso. Pero no, me generó esa reflexión, esas cosas que parecen como tan desligadas, traerlas a la cuestión. Gustavo, ya tenés que escuchar el podcast, ¿no? Pues somos alumnos. Sí, buenísimo. Sí. Mañana en la clase voy a intentar hacer una reflexión más profunda sobre el tema de la complejidad. Estamos frente a un escenario tan complejo que nos obliga a ver cómo generamos esos flujos entre temas y temas, actores. Estamos frente a un desafío, lo que vos estás planteando, digamos. Sí, está ahí eso, pero lo empezamos a hacer visible. Bueno, ¿y qué más? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Cómo lo juntamos? ¿Cómo hacemos que la información vaya, vuelva, que discuta? Cuando por el otro lado las soluciones son fáciles, porque simplifican, porque destruyen. Construir es lo difícil. ¿Alguien más se anima? Sí, claro. También vinculado al tema de las organizaciones sociales que pusiste en valor, es una pregunta, no leí el libro, me invitó a la presentación a leerlo, así que agradecida de haber generado el interés profundo, y en el podcast también, que ya lo encontramos. Así que bueno, gracias por eso. Me pregunto con respecto al tema de las organizaciones sociales, ¿cómo lo ven? A mí es algo que me preocupa mucho, es en el contexto de la vida digital, cómo se reconstruyen, qué espacio hay para que surjan nuevas formas de organizaciones sociales y participen de formas distintas. Veo que las formas en las que se invita a la participación son las formas tradicionales. Si tienen alguna reflexión sobre eso. Te doy la palabra, Eleonora, ¿no? Pero yo insisto en la reunión anterior porque, un café con una masita que estaba bárbara antes de llegar acá. Cuando uno habla con la gente del lugar, en este caso nos tocó hablar con profes, visibilizamos algunos temas de nuestras agendas compartidas. Eleonora se ríe porque yo revisé la presentación y no pasé ninguna transparencia, o sea que fui por cualquier lado, menos por el lado que tenía pensado. Pero la respuesta que yo tengo, profe, es que todavía no sabemos bien cómo nos manejamos en ese escenario, con una respuesta primaria que son nuestras maestrías transformándose en un mix entre presencial y digital. O sea, estamos haciendo ese tránsito desde la pandemia, estamos aprendiendo, ¿sí? Con gente, con lo cual todavía tenemos un poquito de jerarquía, tienen ganas, vienen porque tienen ganas de la maestría, y nosotros vamos diciendo, bueno, a mí me gusta lo presencial, lo virtual, estamos buscando este instrumento. Yo lo que digo es que es un campo de estudio, necesitamos especialistas. Y hay un dato que ponemos arriba de la mesa también últimamente, y ustedes me tendrán que decir en La Plata y en las carreras, es que necesitamos gente joven, pero
de edad, gente que tenga una conexión con los temas tecnológicos que nos enseñe a recorrer ese camino. Estamos con dudas desde el inicio, sabemos que se viene, no estamos negados, queremos la tecnología en términos inteligentes, no queremos que nos pase por arriba, pero tampoco queremos deshumanizarnos. Sabemos que creo que es un camino, es uno de los caminos que sabemos que hay que recorrer, ¿sí? Hay una línea de laburo en Claxo donde participa una compañera de la maestría que se llama Romina Reola, que es la actual directora, y están empezando a estudiar el tema de la participación por medios digitales. Es el grupo de metodología participativa de Claxo. Ahí podemos buscar algunas cosas, me imagino que, pero desde nuestra práctica, que es de donde nos gusta partir a nosotros, estamos en los inicios, aprendiendo, con la cabeza más o menos abierta, no totalmente abierta, más o menos abierta, intentando incorporar cosas. Algunas cosas las vamos aprendiendo y otras no, pero creo que es un camino donde necesitamos nuevos profesionales que estudien, nos ayuden a compartir y aprender. Solamente contarles que en el marco de la Redete, que tanto conversamos hace un ratito, ahora, en la próxima edición, que sale ahora en 2 meses, hay un artículo de Francisco Alburquerque, que en realidad es una reseña de un libro de Daniel Irinedari o algo así, y gracias, no me acordaba. Es muy interesante el libro, que habla sobre el tema de inteligencia artificial y derechos humanos y democracia. Y asimismo incorporamos a ese artículo también un audiovisual que hace a una conferencia tanto de este autor como de otro autor español, que también es filósofo y se dedica a los temas, donde dialogan y hacen una intervención muy interesante en materia de lo que significa esto, siempre sustentados en entornos democráticos y desde la participación de los seres humanos, respetando los derechos de las personas, con la inclusión de la inteligencia artificial en estos contextos, que no es posible si no es en entornos democráticos. Es muy interesante eso también. Eli. Bueno, yo no iba a hablar, pero bueno, no me queda otra. No, por ahí sumar a lo que decían recién, que cuando uno piensa en la multidimensionalidad del desarrollo o en el campo que nosotros venimos trabajando en desarrollo territorial, así como los temas de género todavía no están instalados de la transversalidad o mirar como en una manera más amplia, me parece que con los temas de la tecnología también ahí hay un pendiente con respecto a lo que vos decías. Pero no la tecnología entendida como de qué manera utilizamos los equipamientos, digamos, de qué manera somos más hábiles en la utilización de todas las tecnologías, incluso la inteligencia artificial, sino la reflexión de qué disposiciones subjetivas están creando hoy la mediación tecnológica, qué nuevas capacidades o nuevas personas, nuevos sujetos está configurando la mediación tecnológica. Porque a veces pareciera que solo con el uso del dispositivo, y en realidad la potencia que tiene esto es la configuración de la propia subjetividad. Y ahí se revoluciona todo, los modos de enseñar, los modos de aprender, los modos de participar. Entonces, me parece que seguimos oscilando entre perspectivas que son muy tecnófobas, ¿no? Ahora se está hablando mucho de desconexión, se está hablando mucho de los celulares fuera de las escuelas, se está hablando un montón de posturas más extremas. Hay otras posturas más tecnófilas, como sí, es la llave para el futuro, para resolver los problemas. Digo, pensemos en el medio que yo no lo tengo resuelto, pero me parece que es un tema al que hay que entrarle con mucha más fuerza, porque nos atraviesa en la cotidianidad de nuestra vida absolutamente hoy, y además a una velocidad que lo que hoy estamos usando mañana cambia. Y creo que si nosotros nos corremos ahí en estos temas, también ese lugar lo copta el mercado, ¿no? El mercado de la tecnología, ese lugar lo copta fácilmente. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo nos metemos ahí? ¿Cómo nos introducimos en ese debate? Creo que ahí hay una reflexión de... Bueno, será para otro podcast, parece. 25 minutos. ¿Otros comentarios? Sí. Buenas tardes, Pablo, Eleonora, muchas gracias por el entusiasmo de la primera parte, que creo que está logrado. No sé si es una pregunta, es un comentario. No sé, en los 90 y avanzando en 2000,
había leído bastante sobre desarrollo económico local, desarrollo territorial, tenía algunos prejuicios, lo confieso, sobre todo porque en algún punto lo sentía como que venían como discursos procedentes de reflexiones del norte global hacia el sur global, como pasó con la planificación estratégica y con muchos otros debates que vinieron de la mano de la gobernanza, ¿no? Fundamentalmente en los años 90. Pero me sentí muy entusiasmada y estimulada por esto que estuvieron comentando. Tengo inquietudes acerca de cómo dirimir cuestiones como la democracia ambiental en un país como el nuestro, que hoy se está enfrentando al desafío del avance de la megaminería a cielo abierto, el fracking, la explotación del litio y la relación sobre todo de la explotación de esos recursos con los pueblos originarios que históricamente estuvieron relacionados con esos ambientes, ¿no? Me pareció muy interesante esto de la democracia ambiental en el sentido de recuperar la voz de los actores del territorio, aprender con ellos, interactuar, coproducir conocimiento. Ahora, tenemos un desafío que es que lo que Mario Blasser llama la política racional, ¿no? La política racional, que es la política de la sociedad occidental, eurocéntrica, de un mundo único, digamos, de una forma única de ver el mundo y entender el mundo, que hace muy difícil entender miradas contrastadas respecto de esa forma de entender el mundo, ¿no? Mario Blasser cuenta un ejemplo de los pueblos Ishir que pescan históricamente a las orillas del río Paraguay y obtienen su sustento del río, que es entendido como un hermano al que le hablan y le piden permiso para la pesca. Y eso confronta con una ontología diferente, totalmente diferente de la política racional occidental del gobierno del Paraguay, que da la concesión a determinadas empresas para que saquen los peces del río para su comercialización, digamos, ¿no? Y entiendo que lo mismo pasa, por eso traía a colación el ejemplo del litio o el ejemplo del fracking y de los pueblos que en muchos casos además son constituidos como el enemigo interno, digamos, ¿no? Que hay que combatir para poder llevar adelante determinadas prácticas mercantiles. Entonces, nada, preguntar en todo caso, ver cómo están pensando estas cosas en términos de ir construyendo y avanzando en una democracia, esa democracia ambiental. Y una cosa en relación a esto de poner en el centro la vida, que me encantó, que no es otra cosa que volver a la etapa premoderna donde naturaleza y sociedad eran una sola cosa, ¿no? Indisociables. Esto me parece sumamente interesante. Te doy un dato que a mí me pareció revelador de los últimos tiempos, y es que un juez en la provincia de Chaco enfrentó un conflicto por el avance de una urbanización sobre una laguna, un relicto de laguna del Río Negro, de la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia. Declaró la laguna sujeto de derechos. Bueno, yo creo que ahí hay como pequeñas brechas que se van abriendo y sobre las que podemos ir pensando en cómo articular, digamos, otras miradas y otras formas de interactuar entre sociedad y naturaleza. Bueno, gracias nuevamente. Mi nombre es Patricia Pintos. Preciosa tu reflexión, Patricia. Yo lo engancho con dos o tres cosas. Primero, una conversa que tuvimos con Gastón antes de entrar aquí. No era del prejuicio, aunque yo también soy re prejuicioso y trato de eliminar los prejuicios, pero a veces me cuesta. Pero con Gastón charlábamos
sobre si en este escenario lo local sigue siendo un lugar de lucha. Sí. Yo, sí. El único, no. Completo, absolutamente incompleto. Se necesita lógica multinivel, está por ahí en el libro, no lo llegamos a dar. Lógica multinivel hay peleas globales, hay peleas latinoamericanas, hay peleas nacionales y hay peleas en el territorio. Me tocó trabajar en Esquel cuando se rechazó la mina de oro. Fue una reacción territorial. Hay algunos territorios de Formosa y Catamarca que el territorio no les dejó hacer cosas. Hay territorios del Perú donde me tocó trabajar donde el territorio se lo comieron y hubo muertos. Como te digo una cosa, le digo la otra, digamos. Y me tocó trabajar una vez en Cajamarca, en el norte, donde La Plata había la segunda minería de plata y la minera había traído como si fuese a la plaza principal de La Plata Tini o alguien, la mejor cantante de pop que había en ese momento, y había juntado 40.000 personas y el territorio quedaban 4 marginales ahí peleando con periodistas puestos pero el territorio es un lugar, es el único, no se puede, pero es un lugar de resistencia y es un lugar de avance. Yo vengo de una ciudad que en los 90 contrahegemónicamente hizo cosas que el menemismo no decía que había que hacer. Y se reposicionó, y vos me decís, ¿te alcanzó? No, te alcanzó, porque después hay cosas que te llevan para atrás. Es complejo, es multidimensional, como planteaba Helio, claro que sí. Pero mientras tanto, es más. Creo que ahora hemos incorporado del lado de las emociones, Patricia, y hemos recordado que algo que para mí, que mis inicios fueron la política pública, que valen los microprocesos. Más abajo todavía. Vale el microproceso más el microproceso en el desarrollo territorial, tiene que valer el microproceso. Esa suma de microprocesos y territorio es lo que nos va dando poder. Esa es la reflexión más en defensa de la dimensión territorial del desarrollo. Y es cierto que hemos tenido relatos occidentales y posiblemente lo sigamos teniendo, tenemos que pelear contra ellos, hablar de justicia sistémica, revisar nuestros conceptos, construir propio. Esa es la pelea, digamos. A veces uno se encuentra con que este retroceso que algunos de nosotros creíamos que no íbamos más a vivir nos pone en un lugar donde parecía que íbamos a estar cómodos a volver a pensar cosas nuevas. Bueno, vamos. Hola, mi nombre es Isabel López. No, simplemente que quería reflexionar, me pareció todo bárbaro. Se me abren tantos temas a veces que digo, llegaremos. Bueno, yo seguro que no, pero algunos tengo fe que los jóvenes van a llegar. No, lo que quería comentar, porque es un comentario, es que yo estoy muy preocupada por el tema de la desaparición del Estado, que está como volando subyacente en la cabeza, bueno, de nuestro presidente y de todos los que andan por ahí alrededor, tratando de destruirlo. Tampoco soy ingenua y sé que lo están destruyendo hace 30 años, por lo menos de la televisión. Entonces, quiero revalorar muchísimo lo que son los movimientos sociales. Avalando lo que decís vos de los microterritorios, me parece que es, digamos, como lo mismo viendo esto de la destrucción del Estado, desde el efebro incluso, que me sorprendió. Dije, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a modificar la sociedad? ¿Cómo? Entonces, me parece que el tema de los movimientos sociales y de construir el territorio es como, por lo menos, mi esperanza. Y los invito a seguir pensando eso, porque es la única forma de reconstruir. Sí, ¿no? Buenísimo. Hace poco hicimos en la universidad
reunión pensando estas cosas, pero sin pensar tanto estas cosas, ahí andábamos. Y quedó esta sensación, Silvia, que vos estás planteando que queda acá, para seguir. El movimiento feminista de mi ciudad había conseguido que el Estado se preocupe por la violencia, la situación de las mujeres. Ahí, tampoco que se comía, pero por ahí anda. Gente del movimiento feminista fue a laburar al Estado. ¿Me siguen? La que se quedaron afuera, los 2 años la estaban recriminando de que no hacían lo que tenían que hacer. Y esto le decían, mira, estoy haciendo todo lo posible porque el Estado me permite esto y esto no me lo permite. Había algo ahí. Porque el movimiento feminista tensiona, modifica estructuras, se mete dentro de la estructura, a gestionar la política. Y después el Estado te permite hacer un montón de cosas y no te hacen trampa. ¿Qué mierda hacemos con esto? Hay que poner otra vez el diálogo, pero en otro diálogo, no en el anterior. El anterior ya está en otro diálogo. Ese otro diálogo hay que reinventarlo. Claro, cuando vos le decís que reinventarlo y te vienen como diciendo vos te espero, vete vos otra vez. Y sí, ¿qué querés que haga? No eché la culpa a mí. O sea, hay que reinventar eso porque esa trama es nueva. O sea, pero eran del palo, no era que era la derecha ejecutando política de género, no, eran del palo. Hay cosas ahí. Lo mismo pasa con los movimientos que tienen que ver con los temas medioambientales. Algunos llegan al Estado para hacer política medioambiental y después el Estado tiene sus propias limitaciones. Acá lo que labura en el Estado, yo laburo en el Estado, sabemos que tiene sus propias limitaciones y que además la política tiene sus propias limitaciones. Y hablar en esta época, entonces necesitamos que el movimiento social te tensione. Porque es como nuestro contrapoder frente a los poderes hegemónicos, los medios que te dejan la cabeza y no enteramos de las cosas que hacen. Esa es la idea. Yo creo que esa reflexión tuya, más algunas otras dando vuelta, nos ponen a imaginar cosas nuevas. Claro, con la urgencia que decía Gustavo. Urgencias, reimaginar cosas, complejidad, corto y largo plazo. Paco Albuquerque decía, sobre todo alumnas, profesor, al desarrollo territorial hay que llegar llorado. Lamentablemente. Porque esto es complejo. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien quiere hacer una? Yo quería, Nico, destacar. Sí, claro, estamos filmando. Bueno, yo quería destacar esta apreciación que hacías vos, Pablo, en relación a qué leemos, ¿no? Como lo epistemológico, y está asociado obviamente al conocimiento, a lo metodológico. Bueno, vos hablabas de las teorías decoloniales, ¿no? Me parece que hace poquito estuvo Walter Mignolo en la facultad. Bueno, me parece que ese es un camino también interesante, ¿no? Interpelarnos de lo latinoamericano, de los movimientos sociales, los pueblos originarios. Yo siempre reivindico la figura de Edward Said con Orientalismo, digo que es un libro que todo el tiempo también nos invita a salir de la mirada eurocéntrica. Y también empezar a explorar autores que son occidentales, pero que tienen una mirada muy fuera de la mirada eurocéntrica. Me acordaba, por ejemplo, Tim Ingold, que es un antropólogo muy interesante, que plantea esta cuestión de la lógica de lo natural con capacidad viva, ¿no? Esta idea iba a decir que somos exhabitantes, tenemos que ser inhabitantes, tenemos que empezar a pensar que somos parte de una trama de la vida, y el escribió se llama líneas, vivir entre líneas. Bueno, cómo hemos perdido un montón de conductas que han sido visibilizados por todos esos procesos de enseñanza y que también hay que discutir en la universidad, hay que discutir las currículas, hay que discutir un montón de cuestiones. Y por otro lado, una cosa que plantea María Laura Silveira, una geógrafa argentina, es cómo un mundo que nos exige especializarnos todo el tiempo en temáticas, por todo el tiempo hay que ser especialista en algo porque surge algo nuevo, bueno, cómo contraponemos la mirada con la mirada sistémica y holística que necesita el ambiente. Digo, ella discute esa dicotomía, bueno, buscan especialistas, hay que especializarse en inteligencia artificial, hay que especializarse en esto, bueno, porque hay una mirada integral. Me parece que lo que vos planteás con el libro, bueno, es un poco esa discusión, ¿no? Hay que ser especialista, pero la lógica del desarrollo territorial
nos lleva obligadamente a pensar holísticamente. Digo, bueno, quería hacer ese tipo de reflexión. Gracias, Juan. No te vayas, que vamos a dar el presente. Primero agradezco al UTN por haberse abierto este espacio y habernos brindado y facilitado la posibilidad de estar hoy acá. Lo mismo a la UNLP también, haciendo su aporte en este sentido. A Pablo y a Eleonora por haberse tomado este tiempo y venir a compartir un poco este proceso, que claramente es un proceso de construcción, porque el debate no está cerrado y porque todas las motivaciones que surgieron hoy en este intercambio me parece que enriquecen y nos ponen de nuevo a pensar en qué estamos haciendo cuando hablamos de desarrollo y crisis climática, emergencia climática, y cuál es el lugar del territorio como principal actor en todo esto, quiénes conforman este territorio, qué conforma este territorio. Pablo traía el tema de los actores, pero también en el centro no la gente, la vida, y ahí aparecen un montón de cuestiones que emergen de esta reflexión a pensar y a interpelar permanentemente. Les agradezco a todos y a todas por haber estado, y bueno, les vamos a hacer un pequeño presente, ¿no? Sí, Luis, su secretario no se lo quiere dar, tiene que dar con nosotros. No, de ninguna manera. Yo... Se da con humildad. Mi nombre es Luis Forte, yo soy el subsecretario de posgrado de la Regional La Plata. No, simplemente reiterarles, no hace falta, yo tengo reiterarles el agradecimiento de parte del decano Luis Ricci y del secretario de posgrado, que es Gerardo Botazo, por vuestra presencia y bueno, y esta maravilla que son los artífices de que esta carrera se esté dictando, van a dar la responsabilidad de darles un muy humilde presente, que es lo único que podemos darles. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos.